El Instituto para la Protección de Menores es una asociación sin fines de lucro, es una ONG que trabaja con la intención de capacitar y sensibilizar sobre la creación de ambientes seguros, libres de abuso sexual. Nuestro foco es ayudar a organizaciones, padres de familia, instituciones de la sociedad civil, entre otras, para ayudarles precisamente a tener ambientes seguros, libres de abuso sexual. Entonces, esta es un poco la misión del Instituto para la Protección de Menores: prevenir el abuso sexual infantil y el abuso de adultos vulnerables. Creemos que en nuestros países, y Costa Rica claramente es un caso de ello, pero sucede también en otros países de América Latina, hay muy poca conciencia, conocimiento y sensibilización sobre la ocurrencia, es decir, la incidencia del abuso sexual de menores, porque sucede más de lo que pensamos, tristemente, es una realidad que sucede en nuestros países y pensamos que no sucede o sucede muy poco, sucede bastante, más de lo que pensamos. Y claro, hay que entender también eh, que los padres de familia necesitan herramientas para poder entender cuáles son situaciones de riesgo y cómo evitar esas situaciones de riesgo. En cuanto a la prevención o en cuanto al abuso sexual infantil, lo mejor que podemos hacer y que debemos hacer es trabajar en prevención. Pero en este sentido tiene que haber un esfuerzo organizado, profesional, para ayudar a las instituciones de la sociedad civil y principalmente diría yo que a los padres de familia, para entender la dinámica del abuso. Tenemos que cambiar, y de hecho implica cambiar algunas ideas erróneas. Antes se pensaba que podíamos prevenir el abuso no hablándole a los extraños, no hablándole a desconocidos, evitando digamos, o teniendo cuidado de lo que se llamaba antes como el sátiro, ¿no? Aquella idea de esta persona de la calle que podía hacerme daño. Y ese es un esquema que hay que abandonar, y ahora hay que entender que la persona que se acerca para abusar utiliza un proceso de ganarse la confianza, lo que en inglés se conoce como grooming, ¿verdad? Que es acercarse a la persona e ir ganándose la confianza de la posible víctima. Entonces, claro, este es un detalle para mostrar que tenemos que ayudar a los padres de familia, a los distintos actores sociales, para que entendamos mejor el abuso y cómo prevenirlo. Y en este sentido hay que decirlo, hay que hacer un cambio cultural. También para que el tema deje de ser tabú, las personas puedan hablar de sus experiencias, iniciar procesos de sanación, pero también dar medios para que las personas puedan establecer denuncias de forma segura y especialmente sin revictimización. Hay estudios de diversa procedencia que hablan de la incidencia del abuso. Por ejemplo, un estudio de UNICEF habla de que el 10% de las mujeres han sufrido abuso sexual y que el 6 o el 7% de los varones también han sufrido alguna forma de abuso sexual. Hay otros estudios, por ejemplo, se hizo uno en Los Ángeles en los años 90 con un grupo de una población más o menos específica, y se demostró, según ese estudio, que el 25% de la población estudiada había sufrido abuso sexual infantil. Esto quiere decir que esto es un tema que tiene una incidencia alta. Y lo otro es que hay que evitar pensar que esto solo sucede en alguna realidad concreta, que solo en los maestros o que solo en los sacerdotes o que esto solo ocurre en tal o cual lugar. En realidad hay que prevenir y evitar el abuso en muchísimos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, hay que saber que en el 65-70% de las veces la persona, la víctima, la persona que es abusada, conoce a su abusador, conoce al abusador. En muchas ocasiones es familiar de la víctima. También hay que entender que existen situaciones de riesgo. Cuando no está uno de los dos padres de familia con sus hijos, cuando no están en casa, sabemos que el potencial de abuso aumenta. O cuando, por ejemplo, si digamos, por ejemplo, la madre se casa en segundas nupcias con otra persona, también sabemos que esa situación incrementa el abuso. También aquí habría que decir que hay una realidad de género que hay que plantear, porque sabemos estadísticamente que las niñas, las mujeres sufren el abuso digamos, en niveles mayores que los varones, y también que la mayor parte de los abusos son cometidos por varones hacia mujeres. Por ejemplo, un padre de familia debe investigar, indagar quiénes están a cargo de sus hijos. Por ejemplo, cuando
por decir un ejemplo, cuando lo mandamos a la escuela o al colegio, a mi hijo, a mi hija, ¿por qué no preguntar yo como padre de familia, hablar con el director del colegio, con la orientadora, el orientador y decirle, mire, ¿cuáles son los protocolos que se tienen en este colegio para la prevención del abuso? ¿Cómo preguntar, no? Como padre de familia, tomar un papel activo, decir, mire, ¿y ustedes cómo se aseguran de que los profesores que están acá no tengan problemas en el campo del abuso sexual o tengan denuncias o procesos pendientes? ¿O cómo nos aseguramos de que el reclutamiento y la selección de los profesores es la idónea? Esa es una posibilidad. Algo que también tenemos que hacer es ser muy vigilantes como padres de familia, como por ejemplo algún adulto, o no necesariamente adulto, pero alguien se acerca a nuestros hijos con un interés muy particular. Pongamos que alguien se acerca a mi hija, a mi hijo, le da mucha atención, le trae regalos, quiere pasar tiempo a solas con mi hijo, con mi hija. Bueno, esto ciertamente no quiere decir que está sucediendo un abuso o que pueda suceder un abuso, pero sí es una señal de advertencia para que seamos más cercanos. Se ha visto que los padres de familia que están presentes en la vida de sus hijos, que les acompañan al club deportivo, que les acompañan al catecismo, que les acompañan en distintas actividades, padres presentes reducen el riesgo del abuso. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.